Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y esta mañana, miércoles 29 de enero de 2025, ya se está terminando el mes de enero, el primer mes del año. Seguimos con la serie Prosperidad. Y el tema en esta mañana es contra todo pronóstico. Recuerda que somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Ya conoces nuestros medios de comunicación, nuestro número de WhatsApp, el 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. A cualquier hora que lo necesites, estamos listos para orar juntos. También te invitamos a escuchar nuestros programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. En esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estaremos con ustedes con esta serie de la prosperidad, el tema contra todo pronóstico. Y hoy tenemos una historia muy bonita, pero a la vez una historia dura y difícil por todo lo que aconteció alrededor de este personaje. Hoy vamos a ver la vida de José, hijo de Jacob, aquel José llamado el soñador. Este José fue prosperado por Dios, pero pasó por un camino difícil. Lo vio difícil durante su adolescencia y juventud. Realmente José pasó muy malas experiencias con su misma familia. José era el hijo de Jacob. Eran 12 hijos que tuvo Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Y José tenía 17 años cuando pastoreaba a su padre. Se le llamó el soñador porque José tenía sueños y los platicaba a sus padres y a sus hermanos. Dios lo prosperó, pero antes pues tuvo que pasar un camino muy difícil. José era el más amado de los hijos de Jacob, y esto pues sus hermanos se daban cuenta y le tenían coraje, le tenían mucha envidia, sobre todo porque el papá le hizo una túnica de colores. Y fue el único que le hizo túnica porque la Biblia no dice que los demás les haya hecho. Así es que los hermanos le tenían mucha envidia. A veces la envidia más fuerte no viene de los de afuera, sino de los de adentro. Así es que en esta mañana le animamos a que como José siga confiando en Dios a pesar de las circunstancias. A pesar de que todo esté en contra, usted no quite su confianza de Dios. Ponga su vida en las manos de Dios. José era un hombre íntegro. Sus hermanos lo vendieron a unos ismaelitas y lo llevaron a Egipto. Allá José fue vendido como esclavo. Vamos a leer Génesis 39:1. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aquí podemos ver cómo Dios prosperaba a José. Ya había pasado una etapa difícil porque su padre lo había mandado a buscar a sus hermanos, y de la envidia que lo tenían,
lo aventaron en un pozo, en una cisterna vacía. Y ahí estaba José en el pozo. Pero cuando pasaron aquellos ismaelitas, sus hermanos deciden venderlo. Se lo llevan a Egipto. En aquel tiempo la esclavitud era muy común. Llevaban a los esclavos al mercado. Y era como vender algún producto del campo. Así también vendían a los esclavos en aquel tiempo. Y José es vendido. Pero Dios ya tenía destinado quién iba a ser el que iba a comprar a José. Y fue ese varón llamado Potifar. Era alguien muy importante. Y este Potifar le entrega todas sus propiedades para que José las administre. Y este hombre era muy listo porque veía que la mano de Dios estaba sobre José. Y todo lo que José hacía era prosperado. Así es que hay que subrayar algo muy importante que dice la palabra de Dios. Dice, Jehová lo prosperó. Si usted pone su confianza en Dios, aún en medio de unas circunstancias difíciles de vivir, Dios le va a prosperar. Y no solo hablamos del terreno espiritual, hablamos cabalmente también de una prosperidad económica, una prosperidad con salud, una prosperidad en cuanto a seguridad. Dios le va a prosperar en todos sus caminos. Ponga su vida en las manos de Dios y Dios va a hacer su trabajo en usted. Y después de pasar tantos problemas, tantas vicisitudes, usted podrá ver que la mano de Dios está con usted. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro. Y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Qué bendición estar todos juntos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Prosperidad y el tema Contra todo pronóstico. Qué tema tan interesante. Contra todo pronóstico. Esto quiere decir que en cualquier situación difícil o grave, todo está en contra, ya que no tiene solución o no se puede hacer nada más. Esto nos sucede cuando no tenemos conocimiento de Dios o no le conocemos a Dios, ya que hemos vivido en completa ignorancia de la fe que se necesita para creer y confiar en Dios, nuestro Creador y Salvador, porque aparte de que nos creó, nos salvó de la condenación que merecemos por nuestra naturaleza pecaminosa, la cual nos lleva a vivir continuamente en pecado. Pero si creemos en la obra que Cristo, el Hijo de Dios, hizo en la cruz del Calvario, dando su vida en ofrenda y por nuestros pecados, y nos arrepentimos de todo nuestro corazón, de todos nuestros pecados, Él, Cristo, nos da la salvación y vida eterna. Ahora nos enfocaremos a este tema que es con respecto a la vida de José, el hijo de Jacob. Un punto muy importante a resaltar es que Dios estaba con José, y si leemos desde este capítulo 37 de Génesis, conoceremos cómo era la vida de José, porque lo aborrecían sus hermanos, y no lo querían porque era el preferido de su padre, y cuando estaba lejos de su hogar, lo metieron a una cisterna, y lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata a los madianitas. Y se pusieron de acuerdo Rubén, que era el hijo mayor, con sus hermanos, de informar a Jacob su padre que una bestia lo había matado, manchando la túnica de diversos colores que su padre le había hecho con la sangre de un cabrito, y no consideraron el dolor y la aflicción que trajeron a su padre por esta cruel mentira, que menguó su vida. Y todo
por aborrecer a su hermano menor, preferido de sus padres. Génesis 37:28 nos dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Esta situación tan negativa para la vida de José no le impidió seguir confiando en Dios, así que no consintió en pecar contra Dios, reclamándole o echándole la culpa por lo que sus hermanos le habían hecho. Él tomaba todas las cosas que le sucedieron en su vida como de parte de Dios, aunque estas cosas fueron negativas o en su contra. ¿Recuerda otro personaje de la Biblia que pensaba de la misma manera que José? Si lo recuerdan, me lo hacen saber. Gracias. Lamentablemente, hay mucha gente que hace lo contrario a lo que hizo José. Cuando les va mal en la vida, se apartan de Dios, en lugar de buscarlo y dejar en sus poderosas manos la situación o el problema. Tal vez porque no conocen la Biblia y sus personajes, como ahora estamos escuchando la vida de José, un joven que desde su infancia creyó en Dios porque le habían enseñado de acuerdo a su palabra. Así que si usted quiere que Dios le prospere este año y todos los días de su vida, asegúrese que el Señor está con usted, así como lo estuvo con José, y no te pierdas el resto de esta historia de la vida de José, porque está muy interesante. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También les invitamos a escuchar los programas de YouTube, Facebook e Instagram. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse, denle me gusta, active la campanita, compartan. Familia, si queremos que este año que empieza y después de haber escuchado la historia de este personaje, José, así es como empezó su vida. Pero cuando uno depende de la voluntad de Dios y toma todas las cosas, aun las negativas, de parte de Él, o sea de Dios, usted necesita ver cómo terminó su vida. Es preciso estar en el centro de su voluntad, es decir, en Cristo. Y si lo deseamos de todo corazón, vamos a empezar orando al Dios que nos dice: clama a mí y yo te responderé. Les recuerdo que pueden compartirnos sus peticiones de oración al WhatsApp que ustedes ya conocen, 811-590-9879. También les recuerdo que Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con esta historia tan interesante de José. Bueno, pues a José le suceden muchas tragedias durante ese tiempo de su vida. José es prosperado en la casa de Potifar. Potifar ya no se encargaba de nada, José se encargaba absolutamente de todo. Más adelante José también está con Faraón. Pero, pues, José tiene un grave problema. La esposa de Potifar quiere tener relaciones sexuales con José. José se niega y lo acusa y lo manda
a la cárcel. Así es que, pues un tiempo difícil, un tiempo de estar en prisión, es algo sumamente complicado, pero pues ahí estaba José. Y José rápidamente, estando en la cárcel, se hace acompañar del jefe de la cárcel y se pone a su disposición y empieza a hacer las labores, digamos, como de administrador de la cárcel. Dice la palabra de Dios que Dios lo prosperaba. Jehová prosperaba el trabajo de las manos de José. Vemos también que era un hombre diligente, un hombre responsable y un hombre con habilidades para administrar. Donde quiera que él estaba, podía administrar el hogar, la casa, los bienes. Y vemos que José está 2 años en la cárcel. Y estando en la cárcel, se presenta una situación. 2 prisioneros que estaban en la cárcel tienen un sueño. Y al siguiente día estaban muy tristes. Uno de ellos era el copero del rey y el otro el jefe de los panaderos. Y José les pregunta, bueno, ¿por qué están tristes? ¿Qué está pasando? Y ya les dice el sueño y José se los interpreta. El jefe de los coperos, la interpretación es que iba a vivir, iba a ser restituido en su puesto. Pero no así el jefe de los panaderos. La interpretación fue que él iba a morir, que iba a ser colgado. Y José le dice al jefe de los coperos, aquel que iba a ser restituido, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón, porque llevo 2 años aquí, a ver si me pueden sacar. Pero dice la palabra de Dios que el jefe de los coperos se olvidó de José. Y bueno, el tiempo sigue pasando. Y entonces, Faraón tiene un sueño. Y el copero, el jefe de los coperos, se acordó que en la cárcel había un joven llamado José que interpretaba los sueños. Le mandan llamar y José interpreta el sueño de Faraón, donde predijo un tiempo de hambre. Y Faraón lo nombra gobernador de Egipto. Entonces, José empieza a administrar ya no los bienes de una persona, sino los bienes de todo el país de Egipto. Y en esos años de abundancia que él predijo, pues se prepararon almacenes para guardar ese alimento y poder ser de bendición no solo para su país, sino para los que estaban ahí cerca. Podemos ver de esta manera cómo Dios le prosperó a pesar de las circunstancias, a pesar de que fue llevado a la cárcel injustamente y estuvo por 3 años. Imagínese usted, 3 años de su vida estar preso de manera injusta. Pues es muy difícil, pero él seguía confiando en Dios y Dios le prosperaba. En esta serie hemos estado hablando de la prosperidad y la primera prosperidad que nosotros deseamos para su vida es en el plano espiritual. Queremos que usted sea bendecido por Dios de manera espiritual. Si todavía no conoce a Dios, bueno, es un buen tiempo para acercarse a Dios y empezar a ser prosperado, no solo espiritualmente, sino en todos los ámbitos de su vida, como en la salud, como en el trabajo, la cuestión económica, con las relaciones familiares, con sus hijos, con sus padres. Dios le va a prosperar. Acérquese a Dios, busque a Dios mientras pueda ser hallado. Ya deje ese camino de pecado, ese camino de equivocaciones, de errores, déjelo de lado y véngase al equipo de Dios. Haga la voluntad de Dios en su vida. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Dios le va a bendecir. Buenos días. Adelante, hermano José.
Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y gracias también a ustedes, familia, por acompañarnos hasta el final de este programa. Y continuamos con la serie Prosperidad y el tema Contra todo pronóstico. Familia, ya Pedro nos compartió la parte de la vida de José en la casa de su amo Potifar el egipcio, que veía que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero no le creyó cuando su esposa le acusó falsamente y como consecuencia fue enviado a la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ya Pedro nos contó también cómo llegó José delante de Faraón para que así como interpretó los sueños del copero y del panadero, así fue llamado para interpretar los sueños de Faraón, revelándole que Dios le daría respuesta propicia a Faraón, y Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer acerca de la hambruna que se avecinaba, primero con 7 años de abundancia y posteriormente 7 años de hambre. José le dice a Faraón que se provea de un varón prudente y sabio para que lo pusiera sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y de esta manera fue José gobernador de Egipto, el segundo después de Faraón. Que los demás o los que nos rodean reconozcan la presencia de Dios en nuestras vidas, así como Potifar, el jefe de la cárcel, y Faraón reconocieron que Dios estaba en la vida de José. Al final, los hermanos de José llegaron desde Canaán a comprar alimento durante la hambruna, y José los tenía en su mano y podía hacer lo que quisiera con ellos. Podía vengarse por todo lo que le habían hecho, pero ocurrió todo lo contrario. No podía contenerse José delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, o sea, sus siervos egipcios. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la casa de Egipto. Él, José, perdonó a sus hermanos y los trató bien. Jacob, su padre, se reunió con ellos en sus últimos años y la familia volvió a estar junta. Génesis 45 y 46. José prosperó porque nunca guardó odio en su corazón. Estaba seguro que Dios lo ayudaría a salir adelante y lo ayudaría también a perdonar a quienes tanto daño le habían hecho. Así que podemos incluir otra clave para el éxito, para tener una vida prosperada por Dios. Esa clave es el perdón. Génesis 50, 19 y 20. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí José les da testimonio de su fe en el Dios de sus padres, a todos sus hermanos que pensaron en hacerle mal, mas Dios lo encaminó a bien para mantener en vida a todo el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Familia, llegamos al tiempo de despedirnos, no sin antes agradecerles su amable atención por seguirnos hasta el final del programa, invitándoles el próximo viernes con el tema Bienaventurado serás. Reciban un caluroso abrazo de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición del único y sabio Dios que nos da salvación y vida eterna. Amén y amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.